Hay una idea que casi todos compartimos y que rara vez ponemos en duda. Pensamos que somos personas razonables. Admitimos que podemos equivocarnos, pero estamos seguros de que en líneas generales distinguimos bastante bien entre lo que es verdad y lo que no lo es. Y cuando vemos a alguien creyendo en una teoría extravagante, compartiendo un bulo evidente o defendiendo algo que parece absurdo, solemos pensar que el problema lo tiene él, que el problema está en su falta de información, en su ingenuidad o incluso en su forma de ver el mundo. El conspiranoico está convencido de que los que están engañados son los demás. El fanático político cree que los manipulados son los demás. El seguidor de una pseudociencia mira alrededor y ve a millones de personas confundidas, mientras él pertenece a esa pequeña élite que ha descubierto la verdad. Y lo más curioso de todo es que todos ellos utilizan argumentos muy parecidos. Todos están convencidos de que son ellos quienes han abierto los ojos. Hace algún tiempo cayó en mis manos un libro cuyo título me hizo sonreír la primera vez que lo vi. Se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Y su autor es el psicólogo Ramón Nogueras. Detrás de este título tan provocador se halla una extensa y apasionante exploración de los mecanismos mentales que nos llevan a aceptar ideas falsas, a defenderlas con pasión y en muchas ocasiones a seguir aferrándonos a ellas, aunque tengamos delante las pruebas que las contradicen. Entre las páginas del libro de Nogueras me encontré con médiums, con ovnis, con falsos recuerdos, con sectas apocalípticas, adivinos, teorías de la conspiración, redes sociales, asesinos, experimentos psicológicos y con algunas de las historias más sorprendentes que he leído en mucho tiempo. Pero a medida que los capítulos iban pasando, fui dándome cuenta de que el libro parecía tratar de todos esos temas y sin embargo acababa conduciendo siempre al mismo lugar. A usted y a mí, a la forma en que nuestra mente intenta comprender un mundo demasiado complejo para analizarlo con calma. Y eso, quienes ya conocen este podcast, saben que es algo que nos fascina, porque pocas cosas resultan tan misteriosas como el propio cerebro humano. Esa máquina extraordinaria capaz de descubrir planetas, de construir civilizaciones, de escribir sinfonías y al mismo tiempo de convencerse de cosas que nunca ocurrieron. Somos capaces de inventar el mundo y también somos capaces de encerrarnos dentro de él. Muchas de las decisiones que tomamos, muchas de las opiniones que defendemos y muchas de las cosas que damos por ciertas no nacen de un análisis o de una reflexión profunda. Aparecen mucho antes, de las intuiciones, de las emociones, de recuerdos fragmentados, de costumbres mentales y de pequeños atajos psicológicos que utilizamos sin darnos cuenta. Hoy vamos a recorrer algunos de los lugares más extraños de la mente humana. Vamos a hacer un viaje que nos llevará desde los platillos volantes hasta los falsos recuerdos, desde los médiums que hablaban con los muertos hasta las supersticiones de unas simples palomas. Y durante ese recorrido vamos a ir descubriendo lo tremendamente falibles que somos. Y para ello vamos a apoyarnos en algunas de las historias que recoge Ramón Nogueras en su libro. Conoceremos personas que juraban haber visto cosas que nunca ocurrieron, grupos que siguieron creyendo cuando la realidad les demostró que estaban equivocados, animales capaces de desarrollar supersticiones y experimentos que muestran hasta qué punto podemos engañarnos a nosotros mismos sin ser conscientes de ello.
distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo. Hoy sabemos que bailamos en el desastre, que evitamos mirar los índices, que lo que hacemos está perdiendo. En la nada absoluta, en el rincón impredecible, en la estadística confusa, en el error inconfesable. Y debemos... Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado oscuro de la mente. ¿Por qué creemos en mierdas? ¿Por qué lo hacemos en una época en la que la razón es un Dios al que todos creemos adorar? Nos sentimos orgullosos de vivir rodeados de ciencia, tecnología y de conocimiento. Hemos levantado una civilización entera sobre la idea de que somos seres racionales. Nos creemos inteligentes, nos creemos objetivos, nos creemos capaces de analizar el mundo con una claridad que ninguna otra especie ha alcanzado jamás. Pero hemos olvidado algo muy sencillo, que seguimos siendo animales. Animales extraordinarios, sin duda, capaces de escribir poemas, de construir telescopios y de enviar sondas a otros planetas. Pero animales, con los mismos instintos, con las mismas emociones y muchas de las limitaciones que nuestros antepasados llevaban consigo cuando observaban el cielo desde dentro de las cavernas. Nuestra mente no ha evolucionado para descubrir la verdad, lo ha hecho para ayudarnos a sobrevivir. Y sobrevivir no requiere que comprendamos el mundo con precisión, basta con reaccionar rápido, con confiar en el grupo adecuado, con recordar aquello que parece importante y encontrar explicaciones que nos permitan seguir. El resultado de todo esto es una máquina prodigiosa, una máquina capaz de resolver problemas extraordinariamente complejos, pero también de confundir coincidencias con señales y creencias con certezas. Hoy vamos a asomarnos a algunos de estos mecanismos. Vamos a ver cómo personas perfectamente normales pueden convencerse de cosas absurdas e imposibles. Y lo vamos a hacer apoyándonos en el libro ¿Por qué creemos en mierdas?, del psicólogo Ramón Nogueras, una excelente obra que reúne décadas de investigación en psicología, neurociencia y comportamiento humano, para mostrarnos que el engaño más decisivo es el que fabrica nuestra propia mente. Porque la vida se nos vierte en el inhóspito desastre, descomponiendo maletas, inventando estandartes. Corría el año 1999. Internet ya había entrado en muchos hogares, pero todavía estaba muy lejos de convertirse en lo que es hoy. No existían las redes sociales, no había teléfonos móviles capaces de grabarlo todo y compartirlo en segundos, y la televisión seguía siendo el gran escenario donde millones de personas se reunían cada tarde para ver los mismos programas. Fue en aquella época cuando comenzó a circular una de las leyendas urbanas más famosas de la historia reciente de España, una que quizá algunos de ustedes recuerden. La historia contaba que una niña había sido seleccionada para participar en Sorpresa, Sorpresa, un popular programa de televisión que por aquel entonces presentaba Isabel Gemio, y era una admiradora incondicional de Ricky Martin. El programa había preparado una sorpresa muy especial. Mientras la niña permanecía ajena a todo lo que estaba ocurriendo, las cámaras entraban en su habitación y mostraban cómo el cantante puertorriqueño permanecía escondido dentro de un armario, esperando el momento perfecto para salir y conocerla. Hasta ahí todo parecía normal, pero entonces, según la historia, ocurrió algo inesperado. La niña entró en la habitación acompañada únicamente por su perro y, creyéndose completamente sola, comenzó a jugar con él. Lo que sucedió después variaba según quién contara la historia, porque toda leyenda urbana acaba generando versiones distintas con el paso del tiempo, aunque casi todas coincidían en lo esencial. La niña empezó a realizar una serie de comportamientos delante de las cámaras,
completamente ajena a que millones de personas supuestamente la estaban observando, mientras Ricky Martin permanecía escondido dentro del armario, sin saber cómo reaccionar ante aquella situación surrealista. Esta anécdota se extendió por toda España con una velocidad increíble. Todo el mundo conocía a alguien que la había visto, yo mismo. Escuché a gente que decía personalmente que la había visto. Había quien aseguraba que lo vio en directo. Había quien decía que lo había grabado en vídeo. Y muchas de estas personas eran capaces de describir detalles concretos de la escena. Pero el mayor problema de todo es que esa escena nunca ocurrió. Jamás existió la grabación. Jamás hubo una niña, ni un perro, ni un Ricky Martin escondido dentro de un armario, contemplando esa situación surrealista delante de millones de espectadores. El Ricky Martin sí que lo había, pero era un Ricky Martin normal y corriente. Nada, nunca se vio ni una sola imagen de esta escena. Nunca hubo ni una sola prueba. Pero aún así, durante años, miles de personas estuvieron completamente convencidas de que era real. Muchas de ellas estaban convencidas incluso de haberlo visto con sus propios ojos. Lo fascinante de esta historia no es el bulo en sí. Bulos han existido siempre. Lo alucinante es la seguridad con la que mucha gente defendía un recuerdo que jamás había sucedido. Y no estaban mintiendo, no intentaban engañar a nadie. Muchos recordaban sinceramente algo que nunca habían visto. Y era así, porque nuestra memoria no funciona como una cámara de vídeo. No registra los acontecimientos para conservarlos intactos en algún rincón del cerebro. Lo que guarda son fragmentos, impresiones, emociones, imágenes dispersas, pequeños detalles sueltos, que después reconstruye cada vez que intentamos recordar. Y durante esa reconstrucción, sin que nos demos cuenta de nada, de vez en cuando añade elementos nuevos, mezcla el recuerdo original con recuerdos distintos o rellena los huecos con información que hemos ido escuchando más tarde. Cada vez que recordamos algo, reconstruimos ese recuerdo. Lo completamos. Lo rellenamos con información nueva, con emociones, con sugerencias, con conversaciones escuchadas años después. Y durante ese proceso introducimos errores. Nuestra memoria se parece menos a un archivo y más a un narrador. Un narrador extraordinariamente útil la mayor parte del tiempo, pero que, como cualquier narrador, no es infalible. Mezcla hechos, rellena huecos y añade detalles que nunca estuvieron allí. Nuestros recuerdos pueden contarnos cosas que nunca sucedieron. Pueden mostrarnos escenas que jamás presenciamos, conversaciones que nunca tuvieron lugar y detalles que no existían cuando ocurrieron los hechos. Y lo hará sin que nosotros seamos conscientes del engaño. Recordamos con absoluta sinceridad cosas que nuestra propia mente ha reconstruido de forma incorrecta. Y esto es algo que la psicóloga Elizabeth Loftus se empeñó en demostrar. En uno de sus experimentos más famosos pidió a varias personas que recordasen acontecimientos de su infancia. Y entre recuerdos auténticos proporcionados por sus familiares, los investigadores introdujeron uno completamente falso. La historia de una ocasión en la que siendo niños se habían perdido en un centro comercial y habían sido rescatados por un desconocido. Aquello nunca había ocurrido. Sin embargo, con el paso de las entrevistas, muchas de las personas no solo acabaron aceptando el recuerdo como real, sino que comenzaron a añadir en él detalles de su propia cosecha. Describían cómo se habían sentido, qué ropa llevaban, el miedo que habían experimentado o incluso el aspecto de la persona que les había ayudado. Estaban recordando algo que jamás había sucedido. Y aquel recuerdo no se diferenciaba en absoluto del resto de recuerdos supuestamente reales. No estaban mintiendo. Su memoria había construido una historia nueva a partir de una mentira que les habían contado. Everybody saw it. Nobody saw it. Late night TV,
everybody home. A little girl waiting in her bedroom alone. Ricky in the closet, waiting in the dark. Everybody swore they saw that part. They told their friends, they told their wives, a million memories came alive. But there was no show, no tape, no light, no little girl, no Saturday night. We all remember what never was. We build our memories out of dust. A finales de la década de 1840, en una pequeña localidad del estado de Nueva York, una familia comenzó a vivir una experiencia que cambiaría para siempre la historia de lo paranormal. Todo empezó en una modesta casa de madera situada en Highsville. Durante las noches, cuando el silencio se apoderaba de las habitaciones y las lámparas apenas conseguían iluminar los rincones más oscuros, comenzaron a escucharse golpes. Golpes secos, repetitivos, inexplicables. La familia intentó buscar explicaciones. Las vigas de la casa, el viento, algún animal escondido entre las paredes. Pero los sonidos continuaron, y lo más inquietante de todo es que parecían responder. Las protagonistas de esta historia eran dos hermanas adolescentes, Margaret y Kate Fox. Como ocurría con muchas familias de la época, crecieron en una sociedad profundamente religiosa, donde la idea de que los muertos pudieran manifestarse de algún modo no resultaba descabellada. Por eso, cuando aquellos golpes comenzaron a repetirse noche tras noche, algunos vecinos se preguntaron si no procedían de las paredes ni del viento, sino de algo mucho menos terrenal y más espiritual. Una noche de marzo de 1848, la familia estaba reunida en la casa cuando aquellos extraños golpes comenzaron a escucharse de nuevo. Llevaban varios días apareciendo. Sonaban en las paredes, en el suelo, en varios puntos de la casa, como si algo invisible se desplazase por las habitaciones cuando caía la noche. Pero ese día Kate Fox, que apenas tenía 11 años, decidió enfrentarse a aquello, y lo hizo de la forma que probablemente lo haría cualquier niña curiosa. Señor Pie Hendido, haga lo mismo que yo, le dijo con cierta sorna, utilizando un apodo que por aquel entonces solía utilizarse para el diablo. Lo que dijo Kate Fox en su idioma original fue: Mr. Splitfoot, do as I do. Splitfoot era efectivamente un apodo popular para el diablo en algunas zonas rurales de Estados Unidos durante el siglo XIX. No era el nombre de un demonio concreto, sino una referencia folclórica a la imagen tradicional del diablo, con pezuñas partidas, heredada de la mezcla entre la iconografía cristiana medieval y los atributos tomados de dioses paganos como Pan o los sátiros. Por tanto, la niña no estaba intentando hablar con el espíritu de un muerto.
estaba burlándose de aquello que producía los golpes. La idea de que se trataba del espíritu de un hombre asesinado apareció después, cuando comenzaron las preguntas más elaboradas. Y esto narrativamente es importante, porque muestra cómo la interpretación sobrenatural fue construyéndose poco a poco y no apareció de golpe. Tras pedirle a la presencia que hiciese lo mismo que ella, la niña comenzó a dar palmadas. 1, 2, 3. Y tras cada palmada se escuchaba un golpe respondiendo detrás. La niña volvió a hacerlo. 4 palmadas y 4 golpes al otro lado. La atmósfera de la habitación cambió por completo. El miedo y la diversión inicial se transformaron en una sensación horrible de incertidumbre. La madre, Margaret Fox, observaba la escena sin saber qué pensar. Hasta ese momento podía convencerse de que todo era una casualidad, un ruido extraño o una broma de mal gusto. Pero ya no. Ahora todo parecía ser mucho más grave. Y entonces decidió hacer una pregunta más difícil. Le pidió a la supuesta entidad que indicase la edad de sus hijas, y entonces se escucharon 11 golpes. El mismo número de años que tenía Kate. Hubo un silencio, y después se escucharon 14 golpes, los que correspondían a la edad de Margareta. Pero la cosa no se quedó ahí, porque tras otro silencio se escucharon 3 golpes más. Solo 3 golpes secos. La familia solo tenía 2 hijas, por tanto, era un error. Era la prueba de que todo lo anterior había sido solo una casualidad. No era un error. Aquellos 3 golpes hacían referencia a un tercer hijo que había tenido Margaret y que había fallecido años antes, cuando apenas tenía 3 años de edad. Por tanto, detrás de aquellos golpes parecía haber algo más que el crujido de una vieja casa de madera, algo que parecía escuchar, comprender y responder. Pronto se estableció un rudimentario sistema de comunicación. Los golpes parecían contestar preguntas, proporcionar información y revelar la presencia de una entidad invisible que estaba al otro lado de la realidad. Y, como es lógico, la noticia se propagó con rapidez. Muchos vecinos, curiosos y creyentes, acudieron para presenciar el fenómeno. Las hermanas comenzaron a realizar demostraciones públicas en las que los espíritus hablaban mediante golpes y las mesas se movían. Las sesiones se multiplicaban y en apenas unos años, millones de personas en Estados Unidos y también en Europa estaban convencidas de que era posible comunicarse con los muertos. Acababa de nacer el espiritismo moderno. Durante décadas, médiums de todo tipo llenaron teatros y salones con personas que habían perdido a sus seres queridos y encontraban el consuelo en aquellas sesiones. Era una idea poderosa, la muerte
dejaba de ser definitiva. Existía un puente, una forma de seguir hablando con quienes habían partido, pero entonces, muchos años después, ocurrió algo inesperado. Las hermanas Fox confesaron públicamente que todo había sido un fraude. Explicaron que aquellos famosos golpes no procedían de ningún espíritu, que los provocaban ellas mismas mediante chasquidos que hacían con las articulaciones de los pies y a través de otros trucos que habían perfeccionado desde niñas. Aquello que millones de personas habían interpretado como la prueba de comunicación con el más allá no tenía nada de sobrenatural. Aún así, había dado origen a uno de los movimientos espirituales más importantes de la historia contemporánea. Las hermanas Fox habían creado, sin siquiera pretenderlo, el método para hablar con los muertos, que inspiró las sesiones espiritistas y las reuniones de grupos enteros que se dedicaban a contactar con familiares fallecidos. Pero después de la confesión, lo lógico habría sido pensar que todo eso caería por su propio peso, que la gente dejaría de creer, porque cuando una idea se demuestra falsa, lo lógico es abandonarla. Si mañana apareciesen pruebas irrefutables de que la Tierra es plana, dejaríamos de enseñar que es esférica. Si se demostrase que los antibióticos no sirven para combatir las infecciones, los médicos dejarían de recetarlos. Cuando una explicación deja de ajustarse a la realidad, buscamos otra mejor. Pero eso no fue lo que ocurrió. No lo fue en absoluto, porque miles de seguidores se negaron a aceptar la confesión, afirmando que las hermanas habían sido presionadas para retractarse, o que simplemente estaban mintiendo. Pero lo hacían ahora y no antes. Antes, cuando hablaban de espíritus, estaban diciendo la verdad. A pesar de la confesión, muchas personas continuaron creyendo exactamente lo mismo que antes. Y esto nos dice mucho más sobre la mente humana que sobre aquellos supuestos golpes de Hydesville. Aquí nos encontramos con algo que Ramón Nogueras señala de forma muy interesante. Solemos imaginar que primero aparecen las pruebas y después surge la creencia, pero la realidad es más complicada. De hecho, con frecuencia ocurre al revés. Primero aparece la creencia y después nuestra mente comienza a buscar explicaciones y pruebas que la sostengan. Cuando una idea pasa a formar parte de nuestra identidad, cuando hemos invertido años en ella, cuando nos conecta con otras personas o cuando nos ayuda a dar sentido al mundo, abandonarla es mucho más difícil de lo que solemos imaginar. Las creencias no viven aisladas dentro de nuestra cabeza. No son simples datos almacenados en una estantería mental que podemos sacar, examinar y sustituir por otros más precisos cuando aparecen nuevas pruebas. Con el paso del tiempo se entrelazan con nuestras emociones, con nuestros recuerdos y con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Se conectan a las personas que queremos, a los grupos a los que pertenecemos y a la forma en que interpretamos el mundo. Por eso, cuando una creencia importante es cuestionada, nuestro cerebro reacciona a veces como si estuviese enfrentándose a una amenaza. Se pone a la defensiva y prefiere creer cualquier teoría de la conspiración, aceptar incluso que la Tierra es plana, antes que llevarle la contraria a su propia identidad. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando defendemos ideas muy ligadas a nuestra identidad, se activan regiones cerebrales relacionadas con las emociones y con la detección de conflictos. En cierto modo, el cerebro interpreta el ataque a una creencia profunda de una forma parecida a cómo interpreta una amenaza personal. Y eso tiene sentido desde el punto de vista de la evolución. Durante cientos de miles de años, pertenecer al grupo adecuado marcaba la diferencia entre vivir o morir. Nuestro cerebro evolucionó en ese contexto, no en un laboratorio científico. Por eso resulta tan difícil cambiar de opinión sobre ciertas cuestiones, porque muchas veces no sentimos que nos estén discutiendo una idea, sentimos que nos están discutiendo a nosotros, a nuestra propia identidad. Y cuando eso ocurre, en lugar de buscar información para averiguar si estamos equivocados, buscamos argumentos que nos permitan seguir creyendo lo que ya creíamos. En 1954, una mujer de Chicago llamada Dorothy Martin
empezó a contar que estaba recibiendo mensajes procedentes de inteligencias extraterrestres que recibía mediante la escritura automática, una práctica muy popular en ciertos círculos esotéricos de la época. Dorothy se sentaba frente a una hoja de papel, sostenía un lápiz entre los dedos y dejaba que su mano se moviera sola, convencida así de que los mensajes no procedían de su mente, sino de entidades extraterrestres que utilizaban su cuerpo como instrumento. Aquellos seres afirmaban proceder de Clarión, un supuesto planeta que estaría situado en algún lugar desconocido del cosmos. No se trata de un mundo que hubieran descubierto los astrónomos ni de una estrella que hubiese sido identificada por la ciencia. Clarión existía únicamente en aquellos mensajes. Era el hogar de una civilización avanzada que, según Dorothy, observaba desde la distancia a la humanidad y trataba de advertirla de los peligros que se avecinaban. A medida que las comunicaciones se hicieron más frecuentes, Dorothy fue adquiriendo un papel cada vez más importante dentro del grupo de seguidores que se formó a su alrededor, y acabó así suscitando el interés de los investigadores, que para proteger su identidad utilizaron nombres ficticios en sus publicaciones. Fue entonces cuando Dorothy Martin pasó a ser conocida como Marian Kitch, el sobrenombre con el que entraría en la historia de la psicología. Los mensajes que recibía Marian no eran precisamente unos mensajes tranquilizadores. Según los habitantes de Clarión, una enorme catástrofe estaba a punto de destruir gran parte del planeta. Un gigantesco diluvio iba a arrasar varias ciudades y a provocar millones de muertes. Sin embargo, había esperanza, porque quienes escuchasen aquella advertencia y tuviesen fe, serían rescatados antes de que todo ocurriese. Poco a poco, comenzaron a reunirse más y más seguidores en torno a ella. Personas que no eran especialmente extravagantes. Había amas de casa, trabajadores, estudiantes y profesionales. Eran personas completamente normales que, como cualquiera de nosotros, buscaban respuestas y encontraban consuelo en una explicación que daba sentido a lo que estaba ocurriendo en el mundo. December night, Chicago cold. A woman said the world won't grow old. Voices from Clarion writing on the wall. Sell what you own, leave it all. They quit their jobs, they left their homes, looking at stars, feeling alone, waiting for a clarion, waiting all night long, waiting for salvation, waiting to be loved, waiting for clarion, look into the sky, sometimes faith survives when prophecy dies. Y cuanto más tiempo pasaban juntos aquellos seguidores, más fuerte se volvía la creencia que depositaban en Marian. Llegaron a estar tan seguros de que la catástrofe era inminente que muchos abandonaron sus trabajos, rompieron con sus parejas e incluso vendieron sus propias casas, renunciando casi por completo a su vida anterior. The world was saved. The message said, and everybody bowed instead. Waiting for clarion, waiting all night long, waiting for salvation,
Todos conocemos ejemplos cotidianos de este mecanismo. Alguien compra un coche que le da problemas constantemente y en lugar de reconocer que se equivocó, sigue defendiendo la compra durante años. Un inversor pierde dinero una y otra vez y continúa convencido de que la recuperación está a la vuelta de la esquina. Un votante descubre un escándalo tras otro sobre el partido al que ha apoyado toda su vida y aún así encuentra una explicación para cada uno de ellos. No son estúpidos, no son crédulos, simplemente son humanos. Es así como funciona nuestro cerebro y los seguidores de Marian Kitch estaban a punto de enfrentarse a una situación de este tipo. La fecha señalada se acercaba. Los mensajes eran cada vez más precisos. Ya no se hablaba de un desastre lejano e indeterminado, se hablaba de un día y una hora concretos. Las comunicaciones procedentes de Clarion decían claramente que durante la noche del 20 al 21 de diciembre de 1954, una gigantesca inundación devastaría buena parte del continente norteamericano. Pero los creyentes no debían preocuparse. Antes de que comenzase la catástrofe, una nave aterrizaría para recogerlos. Los extraterrestres iban a evacuarlos y a ponerlos a salvo mientras el resto del mundo era destruido. Una tras otra, las comunicaciones repetían ese mismo mensaje, hasta que finalmente llegó la noche del 20 de diciembre. Los seguidores habían esperado durante meses, habían soportado burlas y discusiones familiares, pero ahora estaban todos juntos, reunidos junto a Marian, contemplando cómo el reloj avanzaba lentamente. Y mientras lo hacían, miraban el cielo, buscando el reflejo de la nave que iba a salvarlos. Todos aguardaban ese momento exacto. Y entonces llegó la medianoche y no pasó nada. El reloj marcó la 1 y siguió sin pasar nada. Las 2 y nada. Las 3 y nada. Las caras de muchos empezaron a cambiar. La confianza inicial empezó a volverse inquietud y poco a poco la inquietud se fue convirtiendo en decepción. La Tierra seguía allí. Las ciudades seguían en pie. Ni siquiera estaba lloviendo y ninguna nave había venido a recogerlos. La profecía había fracasado. Y tras ese estrepitoso fracaso, lo lógico sería pensar que aquel habría sido el final de la historia. Que los seguidores reconocerían su error, regresarían a sus casas y reconstruirían sus vidas. Pero no, aquello no fue lo que pasó. Lo que pasó fue algo mucho más extraño. Horas después de que no pasase nada, Marian Kitch anunció que había recibido un nuevo mensaje en el que los seres de Clarion le explicaban que gracias a la fe demostrada por el grupo, Dios había decidido perdonar al mundo. La catástrofe había sido cancelada. Entonces sucedió algo que sorprendió incluso a los investigadores que llevaban meses observando el caso. Muchos de los creyentes no abandonaron la secta, sino todo lo contrario, salieron reforzados. La ausencia de la nave, por mucho que cueste creerlo, no destruyó la creencia, sino al revés, la hizo más fuerte. Aquella gente siguió creyendo lo que quería creer. Estaban seguros de ello, estaban seguros de que Dios había desistido gracias a la fe que ellos mismos habían mostrado. Y esta historia, como es lógico, llamó poderosamente la atención de un joven psicólogo llamado Leon Festinger. Fue precisamente estudiando casos como este, como Leon Festinger desarrolló una de las ideas más influyentes de la psicología moderna: la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva aparece cuando mantenemos al mismo tiempo dos ideas que chocan entre sí y generan una sensación de incomodidad mental. Por ejemplo, si pensamos que somos una persona inteligente y de pronto nos asalta la idea de que hemos creído en una profecía que ha resultado ser falsa. Ambas situaciones son difíciles de sostener al mismo tiempo.
Porque si la profecía es falsa, quizá me equivoqué. Y si me equivoqué de una forma tan evidente, tal vez no soy tan buen juez de la realidad como me gusta pensar. Tal vez no soy tan inteligente. Nuestro cerebro no soporta bien ese tipo de conflictos. Le resultan muy incómodos, así que intenta resolverlos. Y la solución más sencilla sería admitir el error. Pero aunque sea la más sencilla, no es la más fácil, porque resulta mucho menos doloroso modificar la explicación de los hechos. No es que la profecía fuera falsa, es que la nave no apareció porque los extraterrestres cambiaron de planes. La profecía no falló, al contrario, nosotros evitamos la catástrofe gracias a nuestra fe. Los científicos mienten y los periodistas ocultan la verdad. Nosotros somos los únicos que conocemos la verdad. La explicación puede cambiar, pero el objetivo es el mismo: eliminar la incomodidad sin abandonar la creencia. Y una vez que conocemos este mecanismo, empezamos a verlo por todas partes. Lo vemos en quien descubre que su político favorito guardaba joyas valiosísimas en una caja fuerte y dedica más energía a justificarlo que a cuestionarlo, a pesar de condenar comportamientos mucho menos graves en políticos contrarios. Y también podemos verlo en nosotros mismos, porque la disonancia cognitiva rara vez se presenta como una voz interior que nos dice que estamos siendo irracionales. Suele aparecer disfrazada de excusa, de explicación alternativa o de argumento improvisado. Una buena forma de detectarla consiste en prestar atención a nuestra reacción cuando alguien cuestiona una idea que resulta importante para nosotros. Si sentimos la necesidad inmediata de defenderla, si buscamos rápidamente argumentos que la protejan sin examinar primero la crítica, si nos enfadamos antes incluso de analizar lo que nos están diciendo, es muy posible que la disonancia cognitiva esté trabajando. Y eso no significa que la otra persona tenga razón, significa simplemente que nuestro cerebro está haciendo lo que lleva haciendo cientos de miles de años: proteger una visión del mundo que le resulta cómoda y familiar. Mantenernos en nuestra zona de confort para que no nos demos cuenta de que el mundo es algo mucho más complicado de lo que queremos creer. Pero si las hermanas Fox nos llevaron al mundo de los espíritus y Marian Kitch al de los ovnis, la siguiente historia nos conduce a un territorio mucho más cercano. Un territorio que probablemente todos los que hemos convivido con un animal hemos experimentado alguna vez. Porque, admitámoslo, muchos dueños de perros están convencidos de que sus mascotas poseen habilidades casi sobrenaturales. ¿Saben cuándo vamos a sacarlos a pasear? ¿Saben cuándo estamos tristes? ¿Saben cuándo vamos a darles comida? Y en ocasiones parecen saber incluso cuándo vamos a regresar a casa. A finales de los años 90, un perro llamado JT se convirtió en una pequeña celebridad internacional precisamente por eso. Su dueña era una mujer llamada Pam Smart. Pam contaba que cada vez que salía de casa, JT permanecía tranquilo durante horas. Sin embargo, poco antes de que ella regresara, el animal se acercaba a una ventana concreta de la vivienda y se quedaba esperando. Lo extraño era que, según sus defensores, no importaba cuándo regresara Pam. Podía volver antes de lo previsto o mucho más tarde, pero JT siempre estaba ahí. Esta historia llamó la atención del investigador Robert Sheldrake, una figura muy conocida dentro del mundo de los fenómenos paranormales, que llegó a plantear que tal vez tratase de una forma de telepatía entre humanos y animales. Una idea fascinante, un perro capaz de percibir los pensamientos de su dueña. Un vínculo invisible que conectaba ambas mentes más allá de la distancia.
Los medios de comunicación se interesaron inmediatamente por el caso. JT apareció en documentales y programas de televisión. Para muchas personas era la prueba de que existían capacidades mentales todavía desconocidas para la ciencia. Y es posible que con lo que hemos contado hasta ahora y de la forma en que lo hemos contado, ustedes también lo piensen. Porque la historia resulta muy convincente cuando se cuenta de esta manera. Y es que todos nosotros hemos visto en los animales comportamientos difíciles de explicar. Por eso los investigadores decidieron estudiar el fenómeno con mucho más detalle. Y fue entonces cuando aparecieron los problemas. Cuando se analizaron las grabaciones completas, sin seleccionar únicamente los momentos llamativos, se observó que JT se acercaba a la ventana muchas veces a lo largo del día. No esperaba únicamente cuando su dueña estaba regresando, lo hacía repetidamente, por lo que comenzaron a introducirse controles más rigurosos, se modificaban horarios, se eliminaban pistas involuntarias, se registraban sistemáticamente los resultados y cuanto más estrictos eran los controles, más débil se volvía el fenómeno, hasta que la supuesta telepatía dejó de resultar convincente. JT estaba en la ventana casi siempre que llegaba su dueña, porque se pasaba gran parte del día yendo a la ventana a ver si volvía. Lo hacía constantemente, pero el problema es que todos tendemos a fijarnos en los aciertos y a olvidarnos de los errores. Si un perro se acerca 20 veces a una ventana y en una de ellas coincide con la llegada de su dueño, nosotros recordaremos la coincidencia y las otras 19 veces desaparecerán de la memoria. Si pensamos en una persona y esa persona nos llama por teléfono unos minutos después, la experiencia nos parece extraordinaria, pero las miles de ocasiones en las que pensamos en alguien y el teléfono no sonó jamás pasan desapercibidas. Nuestra mente está buscando patrones constantemente. Es una habilidad extraordinaria que nos ha permitido sobrevivir, aprender y comprender el mundo, pero esa misma capacidad tiene un efecto secundario. A veces encuentra conexiones donde solo existen coincidencias. Y cuando esperamos encontrar algo, cuando deseamos encontrarlo o cuando ya creemos que está ahí, resulta todavía más fácil que lo veamos, porque no observamos el mundo como una cámara que registra los hechos de forma neutral. Lo observamos, y aquí pasa igual que con los recuerdos, a través de nuestras expectativas. Y muchas veces acabamos viendo exactamente aquello que esperábamos encontrar. Pero ojo, esto tampoco quiere decir que de vez en cuando nos surja alguna supuesta casualidad que pueda ser más extraña de lo común. Por ejemplo, y ahora les voy a contar algo personal. Hace unos meses murió mi profesor de matemáticas del colegio, Antonio Custodio, a quien desde aquí le mando un fuerte abrazo esté donde esté. Antonio era una de esas personas que dejan huella. Era bondadoso, siempre estaba pendiente de sus alumnos y tenía una coletilla muy característica que todos imitábamos. Terminaba muchas frases con la palabra guapa. Mira, guapa, ¿verdad, guapa? A ver esto, guapa. Era una forma de hablar tan suya que bastaba escuchar esa palabra para acordarse de él. El mismo día que me enteré de su muerte, sin haber comentado nada de esto en casa, sin haber hablado nunca de él, mi hijo empezó a cantar mientras jugaba a mi lado. Y no cantaba una canción con letra. Lo que hacía era repetir una palabra concreta una y otra vez. Una palabra que estoy seguro se están imaginando. Guapa. Sin parar. Cantaba una melodía diciendo guapa, guapa, guapa constantemente. Y lo verdaderamente extraño es que nunca antes lo había hecho. Y nunca después lo volvió a hacer. Antonio había muerto el día anterior, yo me acababa de enterar, y de entre todas las palabras que hay en el mundo, mi hijo empezó a cantar la única que tenía relación con él. No sabía quién era Antonio Custodio, no sabía que yo acababa de enterarme de su muerte, no me había escuchado hablar, porque cuando me lo contaron ni siquiera estaba en casa. No sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento. Así que no puedo pensar otra cosa distinta a que aquello fue una coincidencia extraña. ¿Demuestra que existe alguna conexión misteriosa? Seguramente no, pero ahí está la dificultad.
Nuestro cerebro tiene que moverse constantemente entre esos dos extremos, entre la tentación de convertir cada coincidencia en algo sobrenatural y la tentación contraria de ignorar por completo lo sorprendentes que pueden llegar a ser algunas coincidencias. Por cierto, le pregunté a mi hijo que por qué estaba cantando eso y me dijo que no lo sabía, que le había venido a la cabeza sin más. Y ya que hablamos de coincidencias, permítanme que les haga una pregunta. ¿Alguna vez han soñado algo que tiempo después llegó a ocurrir? Y no me refiero a esos sueños vagos que pueden adaptarse a cualquier situación. Me refiero a algo concreto, a un lugar, a una conversación, a soñar con una persona a la que hacía años que no veían y que aparece inesperadamente al día siguiente. ¿Han tenido alguna vez la sensación de que un sueño parece una advertencia? Porque si la respuesta es sí, sepa que no es el único. Pero de eso hablaremos en la segunda parte de este episodio. Hay una chica que espera junto a mi vieja ventana en la parada del 43 cada mañana. No solemos hacerlo, pero en esta ocasión hemos decidido dividir el programa en dos, porque todavía nos quedan muchas preguntas por responder. ¿Por qué los adivinos parecen conocer detalles íntimos de nuestra vida? ¿Por qué algunas personas están convencidas de haber abandonado su propio cuerpo? ¿Por qué somos tan supersticiosos? ¿Hasta qué punto pueden las creencias falsas cambiar nuestra forma de ver a otras personas o de llevarnos incluso a justificar cosas tan reprobables como el odio y la violencia? Todo eso nos espera en la segunda parte de este episodio. Pero hasta entonces no olviden algo importante, que la mente humana es el lugar más extraño que conocemos. Y cómo no, que miles de soles lejanos no disipan la noche. Y recuerden también que gran parte de la música del podcast pueden encontrarla en los perfiles de David Minayo, de YouTube, de Apple Music, de Spotify y muchas otras plataformas. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. Quisiera haberla perdido, quisiera haber sido suyo, como el mendigo que ha sido millonario en el diluvio. Y la mañana la devora con los dientes de Madrid, y yo la veo deshacerse a varios metros de mí. 5 minutos de sus ojos, 5 minutos de silencio, 5 minutos que se acaban deshaciéndose en el tiempo. 5 minutos de su sombra, 5 minutos de mi sueño, 5 minutos que pronuncio